Hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto una vez más estar aquí con ustedes, una semana más estudiando juntos la escritura, profundizando en el texto que hemos recibido de parte de nuestro Señor a través del Espíritu Santo y en este caso, pues, por medio de la inspiración que Dios le hizo llegar a Pedro. Estamos estudiando segunda de Pedro. Recordemos que estamos analizando el capítulo 2 que pues la semana pasada vimos que es un capítulo que definitivamente vamos analizándolo como un todo. No podemos, pues, dejar de lado desde el primer versículo porque, pues, es un tema que fluye a lo largo del capítulo, y es el tema de los falsos maestros, ¿verdad? Entonces, vamos a retomar de ahí, no sin antes, pues, darles también, hacerles la invitación de que puedan compartir estos espacios, estos vínculos, para que otros hermanos, otras hermanas que puedan ser edificados con esto, pues también lo puedan hacer. O bien también suscribirse al canal, ahí donde vamos subiendo los, los diversos estudios que realizamos. Entonces, vamos a ir al texto para retomar desde ahí. Permítame un segundo para compartirles desde el software bíblico Logos. Pues bueno, aquí está el Logos y vamos a ir al texto, segunda de Pedro, capítulo 2. Así que, bueno, recordemos, decíamos que estábamos empezando a analizar este capítulo de los falsos maestros. Ya vimos el tema, digamos, de que esto no es un tema novedoso, no es algo reciente, sino que es algo que a lo largo de la historia, pues, hemos encontrado la evidencia. En la escritura encontramos de los que se hacen pasar por mensajeros de Dios y hablamos un poco de esas cualidades que los distinguen, ¿verdad? Es lastimosamente el hecho de que ellos fomentan, quieren incentivar ciertas formas de pensar, ciertas enseñanzas, ciertas conductas y hacerlas pasar como que si fueran pues normales. Ellos, vimos ahí en el versículo, entran con disimulo, introducen herejías destructivas y lo peor, lo difícil o lo más complejo con este tema es que llegan incluso a menoscabar la esencia de la fe, que es negar al Señor que nos rescató. Entonces, también vimos que lastimosamente pues logran mucho de su objetivo, porque ellos dice que son muchos los que imitan su conducta. También hablamos de esto en el trasfondo del Antiguo Testamento, ¿verdad? De cómo efectivamente en el pueblo de Israel fueron muchos los que siguieron a los falsos maestros. Y también hemos hablado que siempre lo que uno puede tal vez como encontrar una pista del falso maestro es cuando hay un interés propio, cuando de alguna manera busca negociar, decía aquí, ¿verdad? Negociar con los feligreses, que le beneficia el llevar gente detrás de él. Y bueno, en este versículo Pedro también mencionó, también lo mencionó antes, de que pues hay un destino asegurado para los falsos maestros, sí, eso es una inminente destrucción, porque bueno, están menoscabando la única fuente de salvación que es Cristo, así que no queda más que destrucción. Así que con esto en mente, entonces vamos a continuar en el versículo 4. Ahora, lo que justamente hablando de esto del tema del castigo, la condenación, o aquí en las palabras de Pedro, la perdición que ya está establecida para estas personas, Pedro pasa a dar por un hecho, a demostrar cómo es un hecho que hay condenación para los que se rebelan contra Dios, para los que fomentan el pecado, los que utilizan la apariencia de piedad, el mensaje mismo de Dios lo tergiversan para su propio beneficio y arrastrar con ellos a todos los que pueden. Entonces él menciona ese ejemplo aquí, versículo 4, segunda de Pedro 2, versículo 4. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones, donde se les vigila para llevarlos a juicio. Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia
y a otras 7 personas, y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los futuros impíos. Pero puso a salvo al justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados. Porque para este hombre justo que vivía entre ellos, cada día era un tormento al ver y oír lo que esos malvados hacían. Ok, estos versículos del 4 al 8 se pueden notar, son tres ejemplos distintos de cómo Dios ejecuta su juicio, de que no hay duda alguna de que Él efectivamente cumple su promesa de castigo. Por supuesto, sabemos que cumple su promesa de bendición, pero también hay que tener claro que Él no va a dar por menos el juicio, no lo va a, a, a evitar, no se va a restringir de hacerlo. Como ya hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 3 vamos a ver, Él está dando un tiempo. Él está, lo que para muchos es tardanza, más bien es gracia de Dios, dando la oportunidad de que aquellos que están en el mal camino se arrepientan y vengan a Él y sean salvos. Pero de que va a haber un juicio es innegable. Y por ejemplo, Apocalipsis está escrito como parte de darle ese consuelo a los creyentes, de que efectivamente sí va a haber un juicio, sí va a haber un castigo, pero es, por supuesto, en el tiempo de Dios, en el momento en que Él así ya lo tiene establecido. ¿Ok? Ahora vamos a distinguir los tres ejemplos y luego los vamos a ir analizando uno por uno. En primer lugar, nos habla del ejemplo de los ángeles que pecaron. ¿Quiénes son esos ángeles que pecaron? Bueno, si han seguido la secuencia de nuestros estudios en este espacio, recordarán que este tema ya lo vimos antes, en Primera de Pedro. Hay una referencia a ciertos ángeles que pecaron. No nos menciona quiénes son porque ya Pedro da por sentado de que su audiencia lo sabe, pero obviamente pues nosotros tenemos que indagar un poquito más para eh, entender a quiénes se puede estar refiriendo. Pero por el momento, esos son los primeros. El primer ejemplo, los ángeles que pecaron y Dios, siendo ángeles, los castigó, los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones, esperando que el juicio definitivo. Siguiente ejemplo, el mundo antiguo. ¿El mundo de cuándo? El mundo de Noé, que esto creo que también lo tenemos presente. Este sí es más familiar, ¿verdad? ¿Cómo estaba la humanidad en el tiempo de Noé? Dice que incluso Dios llegó a arrepentirse de haber creado al ser humano y que solo Noé, junto con otras 7 personas, fueron salvos, pero el resto del mundo fue castigado. Y el tercer ejemplo que no menciona es la destrucción de Sodoma y Gomorra, que incluso dice Pedro, sirvieron de escarmiento a los futuros impíos, y que aún así hubo alguien que se salvó, que fue Lot, el justo Lot. Así que esos son los tres ejemplos que utiliza Pedro para hacer ver que es una realidad histórica de que Dios cumple lo que promete. Y en cuanto a su juicio, también es inminente que Él va a ejecutar juicio. Así que bueno, vamos a ver este primer ejemplo. Vamos a empezar a analizarlo. Recordarán que, como les dije, en la primera carta de Pedro hay una mención a un castigo. Si recuerdan, en ese momento vimos el texto. De hecho, vamos a ir a la referencia directa de a cuáles ángeles se está refiriendo, por lo menos de acuerdo a la tradición judía, ¿verdad? Recordemos que Pedro, como un judío que era, pues él habla desde la cultura y de lo que él conoce. Entonces, justamente estamos hablando del tiempo en el cual, pues más adelante nos dice que dice que a Dios le dolió mucho en su corazón haber creado al hombre. Pero antes de eso, nos menciona cómo proliferó el pecado. Resulta que, y aquí es donde en su momento hicimos el análisis,
Ahí en los comentarios de esta grabación les voy a dejar el vínculo del video en el que analizamos este tema para que, pues, si ocupan repasarlo, lo puedan hacer. Resulta que después de que pasó el tiempo del pecado de Caín y la humanidad se multiplicó, dice que los hombres empezaron a multiplicarse, ¿verdad? Les nacieron hijas. Y sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces tomaron mujeres para sí. Y el Señor dijo, no va a contender mi espíritu para siempre con el hombre, ahí donde dice que vivirá hasta 120 años. En esos días había gigantes en la tierra y también después de que los hijos se unieran a las hijas de los hombres y les engendraran hijos. Estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. Y entonces el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres y todos los planes y pensamientos de su corazón era siempre hacer el mal. Entonces, aquí es donde está el detalle, ¿quiénes eran esos hijos de Dios? Porque de acuerdo con la tradición judía, esos hijos de Dios son ángeles que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y de alguna manera se materializaron, tomaron forma humana y pues tomaron mujeres para ellos. Y de la unión con esos, eh, de la unión de los ángeles con las mujeres, pues surgieron, por lo menos se entiende de verdad de que surgieron gigantes en la tierra y que surgieron los héroes desde la antigüedad. Claro está importante que estos héroes, cuando dices fueron los grandes héroes, no está refiriéndose en términos positivos, ¿verdad? O sea, aquellos que la humanidad reconocía como imponentes, dominantes, poderosos, pero recordemos que estamos hablando en un contexto en el cual era mucha la maldad. Entonces, una interpretación que se tiene de quiénes son esos ángeles, pues quiénes son esos hijos de Dios, son esos ángeles, ¿verdad? Eh, por supuesto, no tenemos una fuente totalmente verídica y confiable de ello, pero por lo menos en la tradición judía sí se interpretaba. Hay otras interpretaciones de los teólogos e investigadores que dicen que los hijos de Dios más bien puede hacer referencia a los hijos de Set, que eh, recordemos que Set fue el hijo que Dios le dio a, a Adán y a Eva después de que muriera Abel. Entonces, se cree que, porque aquí dice en el capítulo 4 que Set, bueno, ellos tuvieron a Set como tercer hijo, supuestamente, si uno lo agarra solo como textual, Set como su tercer hijo, y luego la descendencia de Set comenzó a invocar el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, hay cierta postura que dice que los hijos de Dios se refiere a la descendencia de Set, que en su momento, pues ellos eh, adoraban a Dios, pero cuando llega el momento en que la maldad prolifera, los hijos de Dios se combinan con la descendencia pecaminosa y entonces provoca esa mezcla. Pero es una posición ya diferente de la que por lo menos tendría Pedro. Entonces, pues teniendo esto presente, ¿verdad? Este trasfondo de Génesis 6, podemos volver a Segunda de Pedro, capítulo 2. Incluso para no pasar por alto lo que les mencionaba, lo de la referencia que ya Pedro anteriormente había hecho, vamos a buscar lo que les mencionaba, la referencia que él hace de este tema. En un contexto diferente, ¿verdad? Porque en aquel momento estábamos viendo que, pues, hablaba de cómo el padecimiento de Cristo, lo que él, pues, llevó a cabo en redención de nuestros pecados. Y en su momento analizamos, no lo voy a analizar, como les digo, ahí les voy a dejar como la referencia a la grabación de esta clase que ya hicimos antes, pero recordando que, según Pedro, Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé.
cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca. Vean que incluso este tema de Noé también Pedro lo vuelve a retomar en 2 de Pedro 2, ¿verdad? Donde estamos leyendo, lo que nos hace ver que, pues bueno, es una historia muy significativa, tanto para Pedro como para la cultura judía en general. Pero el punto aquí es que destacar es eso, ¿verdad? Esos mismos espíritus encarcelados son a los que hace referencia, o posiblemente, ¿verdad? No puedo decir que es una total certeza, pero es posible que son los mismos a los que él se esté refiriendo aquí, aquellos ángeles que pecaron. Entonces, sea que se esté refiriendo a específicamente los ángeles en ese momento, los que pecaron eh, con las mujeres de los hombres, ¿verdad? O incluso otra postura dice que pueden ser los ángeles que cayeron junto con Lucifer en el inicio, ¿verdad? En aquel momento en que Satanás se rebeló contra Dios, quería ser igual a Dios. El punto aquí es, y lo principal que hay que destacar, es en sí esa frase. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Por ahí hemos hablado, cuando estudiamos Hebreos también, de que en la cultura judía los ángeles eran tenidos por seres sumamente importantes. Por eso es que el autor de Hebreos empieza el primer capítulo justamente haciendo ver la superioridad de Jesús por encima de los ángeles, porque los judíos los tenían en muy alta estima. Incluso según la tradición judía, fue por medio de ellos, y eso lo menciona ahí en Hebreos, fue por medio de ellos que la ley fue dada. O sea, de acuerdo con la tradición, en aquel momento en que Dios le estaba dando la ley a Moisés, los ángeles estaban como intermediarios. En el texto, ahí en Éxodo no lo menciona, pero es parte también de la costumbre judía. Y en general vemos que los ángeles eran muy estimados por ellos. Muchas veces son mencionados también en los relatos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ángeles que se le aparecían a diversos personajes, dándoles un mensaje representando a Dios. Por ejemplo, en lo de la zarza ardiente con el mismo Moisés, pues en cierta parte dice que es Dios hablándole y en otra parte dice que es un ángel por medio del que Dios le estaba hablando a Moisés. Entonces, si tenemos presente eso, lo que Pedro quiere resaltar con esa ilustración es que ni aun los ángeles, que uno podría tenerlos en alta estima, incluso pues podríamos considerarlos en cierto grado como superiores a nosotros, seres humanos, por el hecho de que ellos son seres espirituales y que se supone que no viven en el reino del pecado, excepto los demonios, ¿verdad? Los ángeles que cayeron. ¿Qué dice Pedro? Pues aún ellos mismos no fueron perdonados. Si ellos, siendo de esa esfera espiritual, yo creo que en general el ser humano tiene muy alta estima la esfera invisible porque es que la gente le tiene miedo a ángeles, apariciones, a demonios. Mucho tiene que ver porque no los vemos, ¿verdad? No se le tendría el mismo temor a un supuesto fantasma si uno lo viera tangible, palpable como cualquier persona. Entonces, es el punto aquí principal que quiere recalcar Pedro. No perdona a los ángeles. Ellos que estaban más cerca de la gloria de Dios, ellos que pues lo veían como es, porque por ser seres espirituales podían ver a Dios que es espiritual y es invisible, y aún así no se les perdonó, sino dice que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio. O sea, Pedro aquí describe a esos ángeles como que ellos están en algún lugar del infierno, pero vean que todavía no es su lugar definitivo, ya están en el infierno, pero ahí están como apresados, como una cárcel temporal hasta que llegue el juicio, un juicio que ya está establecido.
un juicio que ya fue determinado y que simplemente se espera para dictaminar la sentencia. Ese es el principal punto que destaca Pedro aquí, que quiera hacer ver. Recordemos, considerando el contexto, ¿verdad? De que él dice esto para ilustrar la forma en la que aquellos falsos maestros van a tener una condena inminente. ¿Ok? Entonces, bueno, quiero complementar algunas ideas con este comentario. Dice, bueno, la referencia también a Primera de Enoc, eso también lo vemos ahí en ese estudio que vimos en Primera de Pedro, porque en Primera de Enoc se describe eso, ¿verdad? Es un libro que es deuterocanónico, o sea, son libros que no están dentro del canon bíblico, pero sin embargo eran muy apreciados y conocidos por la audiencia judía. Veamos que Pedro está muy familiarizado con ello y era muy conocida en general por los judíos del Nuevo Testamento. Incluso vamos a ver en su momento, cuando lleguemos a estudiar Judas, que Judas también hace referencia al contenido que está en Primera de Enoc. Entonces Pedro sabía que sus lectores sabían de lo que le estaba hablando. Vamos a ver qué más extraemos de aquí. Por ejemplo, dice, como enfatizando lo que mencionábamos, los ángeles, al igual que los seres humanos, eran responsables de honrar a Dios y obedecer su verdad. Los que se rebelaron fueron sentenciados al castigo eterno, al castigo eterno. Bueno, consideremos que el mismo Lucifer, ¿verdad? Eh, Según relata ahí Isaías 14, ¿verdad? Se entiende, se cree que Isaías 14 describe la caída de Satanás, el ángel más hermoso, dice ahí, y siendo el más exaltado de todos los ángeles, pues también fue castigado. Luego, como mencionaba, estos ángeles dice que no fueron arrojados de inmediato al destino ya al juicio final, sino que están como en prisiones de oscuridad esperando el juicio final. Incluso, no sé, podríamos estar hablando de que, o bien, según la descripción de Pedro, esos ángeles caídos se encuentran ya en una prisión allá en algún lugar del infierno, una antesala del infierno, o bien podemos hablar también de los ángeles que pues moran en este mundo, ¿verdad? Porque efectivamente la escritura, ¿verdad? Nos habla de principados y potestades, huestes espirituales de maldad, que son pues los cómplices de Satanás en este mundo. Incluso si hablamos de ellos también, sabemos que efectivamente ya está su destino asegurado. El mismo Lucifer, el mismo Satanás también ya está, eh, pues su destino está ya asegurado. Apocalipsis describe eso, ¿verdad? Cómo ya él está condenado. O sea, no es como que se va a ver si al final se salva, ¿no? Satanás y todos sus demonios ya hay un veredicto y lo único que se espera es el juicio final para determinar la sentencia definitiva, que en palabras de Apocalipsis dice que es que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Entonces, pues eso es algo que, como decíamos, si lo vemos contextualmente, es una advertencia en el hecho de que nadie va a salir airoso de su mal camino. Pero por el otro lado tiene que ser de consuelo, en este caso para nosotros que estamos en Cristo, porque efectivamente cada uno, según las obras pecaminosas que realizó, va a ser juzgado y va a tener un destino definitivo. Dice que la palabra arrojándolos al infierno viene de una sola palabra que es tartarosas. Se deriva de tártaro
que en la mitología griega identificaba un abismo subterráneo, incluso más bajo que el Hades. El Tártaro entonces se llegó a referir a aquel lugar donde moran los espíritus más malvados, donde los peores rebeldes y criminales recibían el castigo divino más severo. Otro término que es paralelo, que es sinónimo de tártaro, según cómo se utiliza ahí en el texto, es Gehenna, que Jesús utiliza la palabra Gehenna, que originalmente era el lugar, el basurero público de Jerusalén, ahí donde se desechaban todos los desperdicios, que estaba siempre ardiendo en fuego. Y también esto ilustra esos tormentos que no se acaban, una angustia interna. Pero en este caso, Pedro utiliza una palabra que es conocida dentro del pensamiento griego, ¿verdad? Porque, como ya sabemos, él está hablando, le está escribiendo a una audiencia cristiana, pero que predominantemente es gentil y que, pues, la cultura griega era quizás la principal influencia que ellos tenían. Luego menciona aquí lo de Enoch, como ya dijimos. Incluso lo de Judas dice que él va a mencionar el tártaro cuando lo veamos ahí también. Dice que él entregó a estos ángeles prisiones de oscuridad. Se refiere a la pérdida de libertad, de estar en un lugar de confinamiento, un lugar que los demonios temían. También buen detalle esto. ¿Recuerdan cuando Jesús llega a la tierra de los Gadarenos y está el endemoniado y que los demonios le dicen no nos atormentes antes de tiempo? Lo que le piden es que no los mande antes de tiempo a ese lugar de castigo eterno. Y bueno, básicamente creo que con eso estamos aportando este versículo. Bueno, entonces ese es el primer ejemplo que Pedro utiliza para que su audiencia esté segura de que aquellos que tuercen el evangelio, aquellos que niegan el evangelio, que lo manipulan para sus propios intereses, pues es algo que no se va a pasar por alto. Este es solo el primer ejemplo, ¿verdad? Mañana, Dios mediante, seguimos con el otro ejemplo, el que sigue en el versículo 5. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta palabra y por lo que hoy hemos podido reflexionar en cuanto a tu mensaje y en cuanto a que efectivamente tú siempre eres fiel a ti mismo, eres fiel a lo que eres y que no vas a dejar, no vas a pasar por alto la perversión del evangelio, algo que es tan fundamental para nosotros, algo que es vida y que nos da propósito. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos entonces en el próximo estudio. Gracias por la compañía. Bendiciones.